Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más, pues aquí saludándolos desde mi humilde hogar, esperando que se encuentren bien. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad para saludarlos y para compartirle un pequeño mensaje. Espero que sea de su agrado y que podamos juntos edificarnos, alimentarnos, que es lo que el Señor desea de nosotros. Pongamos este tiempo en las manos del Señor con una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día, por esta noche, esperando que todos se encuentren bien y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a preparar nuestros corazones para recibir la Santa Palabra, para que podamos tener esa bendición, ese alimento, Señor, y que bendigas la vida de mis hermanos que me están escuchando, Señor, que podamos juntos adorarte y glorificarte, Padre. Toma este tiempo, Señor, y que sea la honra y la gloria siempre suya, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, he titulado este mensaje La hermandad que agrada a Dios. Aunque el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro, ese es el diseño del Señor, Dios los hizo de maneras y con roles diferentes. Todos sabemos que los hombres por naturaleza no nos relacionamos tan fácil como quizás lo puedan hacer las mujeres. Los hombres hablamos de actividades que realizamos, de deportes, del trabajo tal vez, bueno, cosas que nos gustan. Las mujeres pues hablan mucho de sus sentimientos, tienen mucho más capacidad de intimidar entre ellas, de exponer sus debilidades, las cosas que le alegran. Bueno, se consuelan mutuamente, ese es el diseño de la mujer. Los hombres no mostramos mucho nuestras debilidades ni sentimientos, es un diseño en la cual podemos decir somos el sexo fuerte, aparentemente, cuando en realidad no es tanto así. Creo yo que también tiene que ver con eh, un sentimiento machista que el hombre pueda sentir. En realidad el hombre fue creado con un rol diferente a la mujer, pero no lo hace superior a la mujer. Pero esta manera de pensar, quizás que nosotros somos fuertes y que no podemos mostrar nuestros sentimientos, no comprende con lo que dice la sabiduría de las Escrituras. Mire, poco después de haber creado a Adán, Dios dijo, estamos en la creación, no es bueno que el hombre esté solo. Esto lo registra Génesis 2:18. Aunque esto que dice aquí el Señor está relacionado directamente con la creación de Eva, es a la vez una afirmación de la naturaleza fundamental del hombre, que quiéralo o no, es un ser racional. O sea, el crecimiento del hombre y su significado se encuentra en las relaciones que tiene. Cristo es nuestro mejor ejemplo de esto. Todo su ministerio estuvo centrado en su profunda amistad con los 12 apóstoles, a los que en muchas ocasiones llamó mis amigos. Les invito a ir a su Biblia y abrir la Santa Palabra de Dios en el capítulo 15 de Juan, versículos del 13 al 15. Así nos dice la palabra de Dios. El Señor está hablando, Jesucristo está hablando. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. Esta relación tenía Cristo con sus apóstoles y también incluso con 3 de ellos que tuvo algo más estrecho todavía, con los cuales formó una amistad mucho más profunda, más estrecha, más sólida. Ante ellos, Cristo descubrió sus sentimientos más profundos, los que tenía en su corazón. Hermanos, ser cristianos es tener una relación con el Dios Trino por medio de Cristo y de su cuerpo, la iglesia. Dios llega a ser nuestro Padre
y nosotros nos convertimos en hermanos por toda la eternidad. Eso tenemos que entenderlo y guardarlo en nuestros corazones. Estas relaciones son relaciones que el Señor nos llama a hacer. Miren, Hebreos 10:25, no se vayan, pero todos conocemos este versículo que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Esta es una advertencia o un llamado a las relaciones y la amistad con los demás creyentes. Por lo tanto, la amistad no es algo opcional. Para nosotros los creyentes no es opcional. Si usted, por ejemplo, si usted es casado, obviamente su esposa es su amiga más íntima, es su complemento, su ayuda idónea. Los propósitos de Dios se cumplen con la creación de la mujer para el hombre. Es una sola carne. Pero decir que mi esposa es mi mejor amiga puede ser una forma de escabullirse y decir que no necesita compartir con demás creyentes. O sea, usted necesita también la amistad, en caso de usted que es hombre, de hombres cristianos que tengan la comprensión por el simple hecho de ser del mismo sexo. No puedo yo compartir una conversación con una hermana de la iglesia que tenga que ver con aspectos masculinos. Es mucho más cómodo y apropiado hacerlo con alguien del mismo sexo, con un varón, que nos vamos a entender. Lo mismo yo le digo a mi esposa cuando se trata de compartirle a alguien. Bueno, en este caso, las mujeres se entienden mejor entre mujeres. Es lo normal. Entonces, teniendo esta comunión con otras personas del mismo sexo, amigos y hermanos en Cristo, podemos tener esa bendición de que nos puedan aconsejar y puedan orar por nosotros por cualquier necesidad que nosotros tengamos o estemos pasando. Es un error, un graso error, de que usted como creyente tenga algún tipo de problema, alguna duda, alguna adversidad, alguna situación que lo esté tal vez desanimando un poco. Compartir o buscar quizás ayuda de alguien del mundo. Eso es inaceptable porque imagínense que comunión tiene la luz con las tinieblas. Seguramente esa persona no lo va a ayudar. O quizás buscar otra persona, tal vez creyendo que por su estado de estudios tiene algún tipo de título, puede ayudarlo en un asunto espiritual en vez de buscar a su pastor. Totalmente inadecuado. Entonces tengamos cuidado con eso. El Señor nos ha regalado el cuerpo de Cristo justamente para que nos edifiquemos junto a otro. En la Biblia tenemos un gran ejemplo, uno de muchos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, podemos encontrar esta amistad muy, muy estrecha y que nos enseña mucho, como es el caso de Jonatán y David, el rey David. Jonatán, el hijo del rey Saúl, era un hombre valiente, un hombre de verdad, un hombre que temía a Dios, que tenía esa llama, ese fuego por hacer lo correcto delante de Dios. Él sintió la necesidad de un verdadero amigo. Necesitaba un amigo que lo entendiera. Un poquito del contexto de esta historia que encontramos en el libro de Samuel capítulo 14, pueden irse para allá, pero un poquito del contexto es que Israel se encontraba muerto de miedo. El dominio filisteo era absoluto sobre ellos, estaban rodeados y eran muchísimos. Entonces ellos estaban aterrados, sentían temor, estaban en un estado de depresión, menos Jonatán. Él veía las cosas de otra manera, él creía que si era la voluntad de Dios, Israel se iba a salvar. Mientras unos miraban hacia abajo, desanimados, él miraba siempre hacia arriba y veía al Dios grande y glorioso que podía librarlos. Solo era cuestión de creer y pedírselo. Así que él tomó la decisión, tomó a su paje de armas, dice la Biblia, y decidió atacar una guarnición de soldados. Vámonos a Samuel, primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14 y versículo 6. Aquí encontramos este relato. Dice así, Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar
con muchos o con pocos. Miren la convicción de Jonatán. Él no está viendo la cantidad de soldados que podría tener, sino que él estaba apelando al que el Señor Todopoderoso podía librarlos. Él confiaba en su poder. Y efectivamente el relato dice que los mató a todos. Y esta proeza de Jonatán dio firmeza y determinación al pueblo. Ellos vieron este ejemplo y se fortalecieron. Pero lamentablemente el pecado y la desobediencia de su padre Saúl, el pueblo pues no solo que volvió a temer, sino que se puso peor que antes. Miren, hermanos, cómo puede la determinación de una persona de Dios o animar o desanimar a alguien. En este caso estamos hablando de todo un pueblo, de todo un ejército. Jonatán estaba más solo que nunca. Él se sentía solo, porque a pesar de que hizo esto, su papá no contaba con la aprobación de su padre. Entonces, y su corazón también se afectó, también tembló, porque después de esta situación que vivió Israel con los filisteos, aparece el grande y temible Goliat. Entonces, Jonatán también se contaminó con el desánimo y el temor del pueblo, encabezado por el rey que era su padre Saúl. Entonces, no había nadie que tuviera el mismo propósito que él. Hasta que apareció un muchachito muy jovencito. La Biblia dice que era rubio, que era de buen parecer, y estamos hablando del rey David. Bueno, no era un rey todavía. Apareció David y Jonatán no podía creer lo que este jovencito, menudito, David, le decía al gigante. Leámoslo, por favor. Estamos en Samuel capítulo 14. Avancemos hasta el capítulo 17 de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 47. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Imagínense Jonatán al escuchar esta determinación, y no solo Jonatán, seguramente todo el ejército deben haber sentido primero asombro de la convicción de este muchacho, pero definitivamente en el corazón de Jonatán pasó algo especial. David mató al gigante. Por fin, Jonatán por fin había encontrado a alguien cuyo corazón estaba sintonizado con el suyo. Había encontrado a un amigo. Lo que sintió después fue una profunda amistad por David. Amistades más alabadas en todas las escrituras, esta de David y Jonatán. ¿Qué ocurrió con sus almas? Miren, estamos en Primera de Samuel, estamos en el capítulo 17, ahí estamos, avancemos al capítulo 18, versículo 1. Primera de Samuel 18:1. ¿Qué aconteció entre David y Jonatán? Dice aquí, versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Miren, aquí nació, dice que literalmente el alma de Jonatán se fundió con la de David. Esto es había encontrado algo como su gemelo, algo que lo apasionaba igual que él. Te había encontrado un hombre cuyo corazón latía como el suyo, en pos de la voluntad de Dios. A esta amistad, a esta unión de almas le siguió el amor. Miren, el versículo 1, en el punto B, en el último punto dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo.
Esto pareciera como un amor entre esposos. La Biblia dice que el que no ama su carne no se ama a sí mismo. Pero aquí el Señor dice que su alma se fundieron y se amaron como a sí mismos. Esto es asombroso, hermanos, porque fue algo instantáneo. No fue de un día, después de una semana, de un mes, sino fue al instante. Este amor surgió al instante. En realidad, Jonatán amó a David como a sí mismo. Y al hacer esto estaba amando a su prójimo como a sí mismo. Recuerde que este es uno de los mandamientos del Señor, es el segundo y grande mandamiento. Amarás a tu Dios como a ti mismo y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, David lo hacía de la misma manera, era recíproco en el amor que sentía con Jonatán. Este amor fue seguido por un profundo compromiso. Estamos ahí en el capítulo 18 de Samuel. Ahora avancemos hasta el versículo 3 y 4, lo que dice. Dice así, versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarde. Miren, qué escena tan espectacular, tan sublime. El simbolismo es de un alma noble de lo que hace Jonatán. El hijo del rey se está despojando de su ropa real, mientras que el joven pastor se pone el manto y las armas del príncipe. Imagínense en la escena, hermanos. Este acto fue de honra, de igualdad. Llevar puesto el manto de un rey era un inmenso honor. Y esto, por ejemplo, nos enseña y nos revela, como en el libro de Esther. Ustedes habrán leído el libro de Esther, cuando Amán hace el pedido al rey y de ponerse el manto del rey, o sea, porque él sabía el honor. Vamos al libro de Esther para leer un poquito de esta historia. Esther, el libro de Esther. Esther capítulo 6, desde el versículo 6 al 9. Esther capítulo 6, desde el versículo 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Dice, entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Él se estaba apuntando porque él iba a recibir toda esa honra. Respondió Amán al rey, pensando que era para él, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévelo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Si usted ha leído este relato, le vendrá una sonrisa a su rostro, porque este Amán odiaba a los judíos y él quería exterminarlos a todos, pero aquí el Señor le dio un propio de su propio chocolate y hizo que él honrara a Mardoqueo, uno de los principales de esta historia, y lo ridiculizó delante de todo el pueblo. Bueno, eso hace el Señor con los que se meten con los hijos de Dios. Él le da el pago a su tiempo debido. Entonces, pero esta historia de Esther nos da un contexto y nos dice la importancia y el honor que era un rey ponerle su capa a otra persona. Entonces, eso es exactamente lo que Jonatán hizo con David, un acto de honor. El gesto de Jonatán significa mi vida por la tuya. Entonces, aquí vale hacer la pregunta, hermanos. ¿Podemos encontrar una amistad como esta fuera de los parámetros bíblicos? Pues seguro que no. Hermanos, si usted tiene como creyente, nosotros tenemos como creyente una gran fortuna y una bendición de tener no solo amigos, sino muchos hermanos por gracia y obra de nuestro Dios. Personas que hemos sido revestidos por la justicia de Jesucristo y ahora nos llamamos hermanos. Eso es un regalo de Dios para nosotros, hermanos. Tenemos una amistad leal. Jonatán fue leal a David
aun cuando Saúl lo incitaba en contra de él. Mire, estamos en Primera de Samuel, avancemos al capítulo 20. Primera de Samuel 20 y el versículo 31 nos dice así. Dice, esto le decía Saúl a Jonatán en contra de David. Le decía así, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, o sea, David, viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Eso le decía Saúl a Jonatán. Mientras David viva, tú no vas a ser rey. Sin embargo, Jonatán, incluso aunque era incentivado por su propio padre a matar a David, él no lo hacía. Incluso Jonatán hizo a su padre Saúl que hiciera un juramento de no hacerle daño a David. Obviamente, pues, él no lo cumplió, porque siguió intentándolo muchas veces. Mire, David tuvo que huir muchas veces de la persecución de Saúl, y eso provocó en él momentos de depresión. Pero bueno, esas son las características de un cristiano. En esos momentos de persecución y de aflicción surgieron los salmos más hermosos que nosotros ahora tenemos en nuestras Biblias, de ese corazón confiando y alabando al Señor. Incluso David, mire, David liberó a la población de Keila de manos de los filisteos. Ellos habían sido atacados, saqueados y los habían sometido. Pero a pesar de eso, que David los liberó, ellos querían entregarlos a Saúl. Increíble, a pesar del bien que David había hecho, ellos tenían la intención de traicionar a David y entregarlo a Saúl. Pero Jonatán vino a su rescate. Mire, estamos en Samuel, 1 Samuel 20, avancemos al versículo 23. Al versículo 23 y versículo 16. Capítulo 23, versículo 16. Dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Miren, qué amigo tan maravilloso. Esos son los amigos, o esos son los hermanos que Dios ha puesto al lado de nosotros. Que aun cuando podamos estar nosotros débiles, podamos estar flaqueando en nuestra fe o abatido por alguna circunstancia negativa, ese hermano que está ahí va a levantarte, va a aconsejarte, te va a animar, va a orar por ti. Eso es algo, eso es un regalo, hermano. Y nosotros no podemos darle mayor valor a las personas del mundo por no darle el valor que tiene un hermano en la fe. Dice el libro de Proverbios 17, no se vayan, dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, Jonatán fortaleció la mano de David en Dios. Jonatán le hizo recordar a David el gran plan que Dios tenía para él. Miren, es lo que nosotros podemos hacer unos por otros, recordar que Dios tiene el control de nuestras vidas, que las cosas no van a durar por siempre, que tienen un plan maravilloso. Cuando nosotros escuchamos estas palabras de aliento, hermano, recordamos las promesas de Dios. Es muy importante nuestros hermanos en Cristo para hacer esto. Esta es la razón por la cual la amistad entre los cristianos supera todo lo que hay entre los no creyentes, porque esa amistad está fundada sobre algo sobrenatural. Es una amistad en la que el Espíritu Santo hace que nuestras almas canten al mismo son, la misma alabanza y seamos fortalecidos por sus palabras, sus promesas. Miren, hermanos, nosotros los creyentes aceptamos la misma autoridad, conocemos el mismo Dios, tenemos los mismos preceptos, los mismos anhelos, vamos en la misma dirección, nos gustan las mismas cosas, deseamos lo mismo. Por eso es que tenemos ese sentido de pertenencia unos con otros, porque adoramos al mismo Dios y queremos experimentar las mismas experiencias de santidad, de adoración que nos van haciendo maduros en nuestra fe. La amistad entre David y Jonatán nos enseña y nos revela lo hermoso que puede ser una amistad basados en el amor del Señor, sedimentada en Dios. Qué hermoso, hermanos. Debemos alimentarla y desarrollarla. No podemos perdernos, hermanos, un domingo de congregación. Eso es algo que yo no puedo entenderlo.
Para mí el día domingo es el día más esperado de la semana, donde voy a recargarme, donde voy a abrazar a mis hermanos, a alimentarme con la palabra de Dios, eh, voy a recargarme, a salir de este sistema del mundo que solo tiene tristeza. Acabo de escuchar las noticias y todo es muerte, asesinato, sangre, corrupción. Y es lamentable porque eso, si usted no está fuerte espiritualmente, lo puede desanimar. Y nosotros vamos a la iglesia justamente a animarnos, a olvidarnos de todo eso y a recordar quién es nuestro Dios. Entonces, hermanos, si usted se está perdiendo o no está yendo a la iglesia, pues se está perdiendo una tremenda bendición, no yendo a la reunión de varones, no yendo al servicio de las damas, no estando con los jóvenes, no yendo a los paseos. Hermanos, si nosotros no entendemos el gran tesoro que tenemos, de tener una familia celestial con la cual vamos a compartir el resto de la eternidad, pues nos estamos perdiendo de tremendas bendiciones. Y es el momento, hermanos. Yo agradezco y quiero decirles a todos ustedes que agradezco a Dios de tenerles como mis hermanos de la fe, de poder contar con cada uno de ustedes sin dudarlo, sin dudar que pueden orar por mí, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, y yo hacer lo mismo por ustedes. Eso es espectacular. De verdad, eso no te lo puede dar nada de este mundo. Eso solamente es un regalo que te puede dar Dios. Mire, el libro de Santiago, capítulo 15, no se vayan, pero dice que oremos los unos por los otros. Gálatas, el capítulo 6, dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Y está hablando a la iglesia, está hablando a hermanos, a creyentes. Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Delicioso lo llama aquí el salmista. Y en realidad eso es. Queridos hermanos, quiero animarles a que sigamos creciendo en el amor, a que nos amemos unos a otros y que a través de este amor que hay entre nosotros, hermanos, mucha más gente va a venir a los pies del Señor Jesucristo. Seamos lumbreras en medio de esta oscuridad que tiene el mundo, hermano. Permítame orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por esta amistad, por este ejemplo que nos da Jonatán y David, Señor, de lo que es una hermandad cristiana. Ayúdanos a tener esos corazones, Señor, y que podamos agradarte a ti, porque todo es de usted, mi Rey. Gracias por la vida de mis hermanos. Espero que se encuentren todos bien, Señor, y que la honra y la gloria siempre sea suya, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan una linda noche, mis queridos hermanos. Bendiciones.